Buenas tardes a todos. Esta es la conferencia 7 del curso de cálculo y vamos a presentar el tema de cálculo diferencial. Recordamos en cursos anteriores el concepto de la pendiente. La pendiente es la medida de inclinación de una línea recta y se determina mediante dos puntos calculando el cambio en altura entre el cambio en desplazamiento horizontal. Entonces, nosotros vamos a utilizar este conocimiento para presentar el cálculo diferencial. ¿Ok? Bien. Nosotros debemos recordar que si conocemos dos puntos de una línea, de una recta, sea el primer punto x1, y1 y el segundo punto x2, y2, la pendiente de la recta que contiene esos puntos se determina como y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Bien? Así que debemos recordar esa fórmula. Ok. Y esta fórmula es la pendiente. Y cuando hablamos de pendiente tenemos que hablar de líneas rectas. ¿Bien? Ustedes notan que en este pequeño plano cartesiano se ha trazado una gráfica en forma curva. Y si, por ejemplo, yo marcara un punto y otro punto, este punto va a tener como coordenada en X vamos a llamarle el valor que va a asumir la coordenada en X es X. Si este valor en X es X, su valor en altura va a ser f de X. Así que voy a trazar un pequeño rectángulo para ilustrar que para X la altura correspondiente es f de X. Y si me desplazo h unidades hacia la derecha, este valor en X se llama X más h. Es decir, si yo me desplazo h unidades hacia la derecha, la coordenada en X es X más h. Vamos a ver si podemos agrandar un poquito la palabra X más h o la expresión X más h. Si yo me desplazo h unidades a la derecha, voy a encontrarme este otro punto que he trazado y su coordenada en Y, su altura, se va a llamar f de X más h. Así que si tengo un valor en X, el punto asociado a esa X en la gráfica va a estar a una altura f de X. Si yo me desplazo h unidades a la derecha, voy a tener una coordenada en X llamada X más h. Y el punto contenido en la gráfica a nivel de X más h va a estar a una altura f de X más h. Por lo tanto, el primer punto, este punto aquí, tiene como coordenadas X acompañado de f de X. Y el segundo punto mostrado tiene como coordenadas X más h, f de X más h. ¿Bien? Así que debemos conocer que tenemos estos dos puntos. El segundo punto, el primer punto, ese primer punto que vemos a la izquierda tiene como coordenadas X, f de X.
Y este punto que he trazado a la derecha tiene como coordenadas x más h acompañado de f de x más h. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda con las coordenadas mostradas? Si yo tengo un punto que está en el eje X con una coordenada X, su altura es f de X. Y si yo me desplazo h unidades a la derecha, la coordenada en X a este nivel es X más H y el valor correspondiente a la altura de ese punto es f de X más H. Por lo tanto, tengo el primer punto conocido como X acompañado de f de X y el segundo punto mostrado es X más H acompañado de f de X más H. Así que si yo fuera a determinar la pendiente de una línea imaginaria, si yo trazara una línea que uniera estos dos puntos, si yo fuera a trazar una línea que uniera estos dos puntos, bien, si yo trazara una línea que pasara por este punto y este punto, vamos a limpiar entonces un poco. Esa línea que cruza por esos dos puntos tendrá una pendiente M es igual, utilizando el concepto Y2 menos Y1, el cambio en altura. Aquí Y2 es la coordenada en Y del segundo punto. ¿Quién es el primer punto y quién es el segundo punto? Usted establece cuál es el primer punto y cuál es el segundo punto. Lo importante es que si usted decide que este es el primer punto, usted le tiene que asignar los valores de X1 y Y1. Y si usted decide eso, este otro punto tiene que tener como las coordenadas X2, Y2. Si por el contrario usted decide que este es el primer punto, usted le tiene que llamar a las coordenadas X1, Y1 y a las coordenadas del otro punto X2, Y2. ¿Bien? Convencionalmente yo utilizo el segundo punto mostrado como el segundo punto de la fórmula. Así que X más H acompañado de f de X más H va a ser X2, Y2 y X acompañado de f de X yo le voy a mostrar como X1, Y1. ¿Ok? Por lo tanto, en la fórmula de pendiente, la pendiente de esta recta que corta esa gráfica será el siguiente valor. La Y de este punto es f de X más H, Y2 es f de X más H. F de X más H. ¿Quién es Y1? Y1 es la Y del primer punto. En nuestro caso es f de X. Así que Y2 menos Y1 es f de X más H menos f de X. Dividido entre X2, la coordenada en X del segundo punto. La coordenada en X del segundo punto es X más H menos X1, la coordenada en X del primer punto, X. Yo puedo simplificar esta expresión y decir que la pendiente es igual, el numerador está en su forma más simple, f de X más H menos f de X dividido, esta X y esta X cancelan y la H se queda sola. Así que f de X más H menos f de X sobre H me daría la pendiente de una recta que corta una gráfica en dos partes. Así que si yo quiero conocer la pendiente de la recta
que corta esta gráfica por el punto X, f de X y X más H, acompañado de f de X más H, la pendiente de esa recta que yo mostré entrecortada será f de X más H menos f de X sobre H. ¿Alguna duda aquí? Continuamos. Profesor, ¿lo vamos a hacer con números? O sea, ¿va a hacer algún ejemplo con números? Porque es que como es con letras, a veces como que me confunde. Yo puedo hacerte con números un ejercicio alejándome del cálculo diferencial, colocando números, pero alejándome del concepto de cálculo diferencial para refrescar el tema de pendiente. ¿Estamos? Eso sí lo podemos hacer. Así que sí, vamos a hacerlo. Y si usted tiene esa duda, estoy seguro que los demás compañeros se beneficiarían de la explicación. Ahora, por el momento, quisiera que me copiaran esto y si hay algo que no pueden ver, me dicen, me hacen saber si hay algo que no comprenden. Gracias. ¿Okay? ¿Cómo no? Y cualquier compañero que tenga algo que añadir, este es el momento. Mientras tanto, les voy a dar un minuto para que copien esto. ¿Otro? ¿Quién iba a hablar? Yo, cuando se pone la línea, en un momento usted dijo que tenemos que determinar cuál iba a ser Y1 y Y2. Usted decide. Usted decide si este punto es X1, Y1 y este punto es X2, Y2 o si este punto es X2, Y2 y este es X1, Y1. No va a afectar el resultado. Okay. Y para explicar el por qué no importa el orden, después que usted le asigne X1, Y1 y X2, Y2 o viceversa, lo que no puede hacer es que le diga que este es X1 y le ponga como Y, Y2. Y que diga que este es X2 y que su Y es Y1. O sea que las coordenadas de uno tienen que ir en pareja. ¿Ok? Así que copien esto con la sugerencia de la compañera y la preocupación que usted trae. Esas dos preguntas se van a contestar cuando yo haga un ejercicio. De hecho, voy a hacer algo muy similar a esta gráfica, colocándole valores. ¿Para qué? Para que ustedes se refresquen la memoria de cómo determinar la pendiente de una recta. La recta no tiene por qué estar cruzando una gráfica. O sea, usted determina la pendiente de una recta y ya. Ahora, si la recta está atravesando una gráfica, es para poder justificar el concepto de cálculo diferencial. Así que tómense un minuto para copiar estos apuntes y podemos hacer el ejemplo con números. Continuamos. Deme un momentito en lo que termino de copiar lo último. ¿Cómo no? Ya. Perfecto. Vamos. Voy a borrar la gráfica y la parte que involucra f de x más h y voy a dejar la palabra pendiente con su fórmula, ¿ok?
Veamos una gráfica. Este eje se llama X. Este eje se llama Y. Y voy a trazar dos puntos. Bien. Y voy a trazar una recta que contenga esos dos puntos. En este caso voy a trazar la recta de forma continua. Bien. Digamos que este punto que está aquí, a este punto, el primer punto, tiene como coordenadas 1, 2, y este punto mostrado aquí digamos 4, 6. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Así que tenemos el punto 1, 2 y el punto 4, 6. ¿Se entiende que dice 1, 2 y 4, 6, cierto? Sí. Okay. Sí. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros decimos que este punto se llama X1, Y1, porque yo quise asignarle el nombre de punto número 1 y a este punto número 2, yo a este le llamaría X2, Y2, y al ser sustituido en esta fórmula, puedo determinar la pendiente de esa línea recta, ¿ok? Así que veamos lo siguiente. La pendiente va a ser igual a Y2 menos Y1, 6 menos 2. Dividido entre X2 menos X1, 4 menos 1. 6 menos 2 es 4. 4 menos 1 es 3. La pendiente de esta recta es 4 tercios. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué quiere decir que la pendiente es 4 tercios? Lo primero es que la pendiente no solamente tiene un valor numérico, sino también tiene signo. Ustedes verán que me dio positivo 4 tercios. Veremos, una pendiente puede ser negativa. Cuando una pendiente es positiva, lo que me está diciendo es que la recta de izquierda a derecha va subiendo. Siempre analice la matemática, las gráficas de izquierda a derecha. Como usted lee los números, como usted lee las palabras en un libro. Siempre analice de izquierda a derecha. ¿Qué ocurre de izquierda a derecha? Si la recta de izquierda a derecha va subiendo, la pendiente es positiva. Pero si de izquierda a derecha la recta fuera bajando, la pendiente sería negativa. En este caso, con yo ver que de haber visto la gráfica, ya yo sabía que era positiva. Ahora, sin yo conocer la gráfica, viendo que la pendiente es positiva, puedo estar seguro de que la recta de izquierda a derecha va subiendo. Ok, pero no basta con saber que va subiendo. Es cómo va subiendo. ¿Cómo es su comportamiento? Bien, no es lo mismo una cuesta bien empinada que una pequeña rampa. Así que una manera de yo decir cuán rápido subo usando una o usando la otra es mediante la pendiente. La pendiente de 4 tercios dice lo siguiente. ¿De dónde viene este 4? Este 4 viene de Y2 menos Y1. ¿Qué quiere decir la Y en los puntos de una gráfica? Altura. Este 3 viene de X2 menos X1. ¿Qué son las X en los puntos? El desplazamiento horizontal. Quiere decir que el cambio en altura entre el cambio en desplazamiento, el cambio en altura fue 4, el cambio en desplazamiento fue 3. Esto equivale a decir que por cada 3 unidades que usted se movió a la derecha,
subió 4. Por cada 3 unidades a la derecha, subió 4. Así que, por ejemplo, si usted se mueve 3 unidades a la derecha, quien se afecta es la X. Del 1, si usted se mueve 3 unidades a la derecha, llegaría al 2, al 3, al 4. Bien, estaríamos a un nivel de 4. Y el hecho de que por cada 3 pasos o 3 unidades a la derecha subas 4, quiere decir que de una altura de 2, ahora vas a llegar a una altura de 3, 4, 5, 6. Bien, así que esto equivale a que usted esté subiendo una rampa donde por cada 3 pies que usted camine horizontal, por cada 3 pies, usted subiría 4. ¿Me siguen? Algo que sería una rampa más inclinada de 45 grados, porque si, por ejemplo, si usted caminara por una rampa donde usted caminara 3 pies y subiera 3 pies, lo cual sería difícil, estaría una rampa de 45 grados porque estaría desplazándose. Lo mismo que a nivel horizontal, se desplazaría vertical. ¿Bien? Así que 4 tercios es una pendiente mayor de 1. Una pendiente mayor de 1. ¿Sí? Y obviamente esto es una representación imprecisa. Yo no utilicé números, yo no rotulé los ejes, pero como ustedes notarán, esta recta tuvo que haber sido más empinada. ¿Bien? Una altura de 6 es significativamente mayor a una altura de 2. Así que simplemente estos fueron valores arbitrarios, pero quiero que sepan que esta recta es muy empinada. A 45 grados la pendiente es 1. Esto está un poco más inclinado de 45 grados. ¿Estamos? Bien, analicen eso porque ahora vamos a ver qué pasaría si yo hubiese decidido que este fuera X1, X1Y1 y que este fuera X2Y2. Bien, copien eso que vamos a analizar la otra alternativa. ¿Estamos listos? Sí. ¿Qué ocurre si usted por el contrario dice, no, yo quiero que este sea el punto 1, por lo tanto, esto corresponde a X1Y1 y esto corresponde a X2Y2? ¿Bien? Pues en ese caso, podemos hacerlo de forma alterna aquí. Usted diría, la pendiente es Y2 menos Y1. Y2 menos Y1 es 2 menos 6. 2 menos 6 entre X2 menos X1. X2 menos X1. 1 menos 4. Como podrá notar, 2 menos 6 da negativo 4. Pero ¿qué ocurre? Que 1 menos 4 da negativo 3. Y cuando usted simplifica, divide entre negativo 1 a ambos lados, cancela el signo y obtiene un 4 tercios. Lo mismo que obtuvimos de la otra forma. Así que lo importante es que si usted dice que este es el punto 2, tiene que estar seguro que X1 es, si este es el punto 2, tiene que darse cuenta que X2 es igual a 1 y que Y2 es igual a 2. Pero si usted dice que este es el punto 1, usted tiene que decir X1 es 1 y Y1 es 2. Los dos tienen que tener el mismo subíndice, X2Y2 o X1Y1. No puedo alterar aquí, no puedo decir, por ejemplo, que X1 es 4 y luego decir que 6 es un Y2. Tienen que tener el mismo subíndice para que aquí sean sustituidos de forma correcta. ¿Bien? Ok. Esto es para que recordemos lo relacionado a pendiente. Pero noten cuántos puntos yo necesito para determinar una pendiente. 2. Necesito 2. ¿Bien? La recta tiene infinitos puntos. Yo necesito 2. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera un solo punto? Yo puedo determinar la pendiente con un solo punto. No. No. No, utilizando esta fórmula, que es lo que nos ofrece el precálculo,
Utilizando esta fórmula, no. Pero si yo tuviera un punto, yo puedo hacer una aproximación de esto, de esta fórmula, junto con la que desarrollé en la pizarra en la parte anterior. Bien, antes de borrar, vean lo siguiente. Vamos a volver a trazar la gráfica, a mostrar el ejemplo que había presentado, porque ya vemos cómo se soluciona un ejercicio de pendiente. Ahora, yo voy a ver qué pasa si yo pudiera determinar la pendiente de una recta con un solo punto. ¿Ok? Vamos a ver. Así que conocemos la fórmula de pendiente. Bien. Y regresamos aquí. Me voy a enfocar en el primer cuadrante, porque ahí es que voy a trazar la gráfica que me va a servir como diagrama para poder explicar este concepto. ¿Bien? Bien. Imagine que yo tengo aquí un trozo de la gráfica, no la tengo completa. Imagínense que ese es un trozo de la gráfica. La gráfica continúa para acá, pero los puntos que voy a tomar en consideración son este y este. Y ya yo dije que si esta coordenada es X y yo me desplazo H unidades a la derecha, este valor se llamaría X más H. Por consiguiente, esta altura se llamaría F de X. Y esta altura aquí se llamaría F de X más H. Bien, quiero que recuerden eso para poder decir entonces que la coordenada de este punto es X acompañado de F de X. Esto sería el X1, Y1. Y que este es el punto X más H acompañado de F de X más H. Y tengan en cuenta que aquí hay dos paréntesis, el que encierra el X más H y el que encierra a toda la coordenada. O sea que este paréntesis hay uno a la izquierda, otro a la izquierda, otro a la derecha, otro a la derecha. Así que aquí 4 paréntesis. En el X más H hay 2 paréntesis, uno al principio y uno al final, pero luego al final hay otro que encierra, que es el que encierra la idea que comenzó aquí. ¿Ok? Así que tienes los 2 paréntesis de toda la expresión y el par de paréntesis que rodea X más H. O sea que después de la H hay 2 paréntesis en el lado derecho. Bien. Vamos a buscar aquí. Permiten. Okay. Y habíamos mencionado que la pendiente de la recta que atraviesa estos 2 puntos sería F de X más H menos F de X sobre H. Bien. Yo lo que quiero, primero era necesario el ejemplo de la pendiente para que recordaran que yo resto las Y y las divido entre las rectas de las X y así saco la pendiente de la recta que pasa por esos 2 puntos. Bien. Ahora miren lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo podría decir que este punto es aproximadamente o está localizado aproximadamente donde está este punto? Imaginen que yo, en lugar de usar este punto, utilizo un punto muy cercano, muy cercano, muy cercano. Imaginen que esta distancia es prácticamente 0. Si de aquí a acá, imaginen que si esto fuera un plano cartesiano, donde aquí tenemos el punto 0, 0,
imaginen que si aquí x igual a 0, el 1 estaría muy alejado. Ustedes recordarán que los planos cartesianos generalmente aquí tienen el 0, 1, 2, 3, 4. Imaginen que entre 0 y 1 yo estoy haciendo un zoom. Me estoy acercando tanto que voy a expandir, y de aquí a lo que ustedes logran ver, todavía estamos menos que 1. Imaginen que estamos muy adentro, de modo tal que el 1 usted no lo podría ver en su pantalla. Imagínense que este es el 0 y el 1 usted no lo pudiera ver en la pantalla, no lo pudiera ver en la pizarra. Así que equivale a decir, imagínate que en lugar de tomar este punto, tengo este punto de referencia. Imagínate que el punto que voy a utilizar para determinar la pendiente no es este, sino uno lo suficientemente cercano a él que daría la impresión de que la recta que pase por esos dos puntos prácticamente está pasando por un punto. Imaginen que este punto yo lo sigo acercando, acercando, acercando. Imaginen que yo tengo dos puntos tan y tan cercanos. Yo tengo dos puntos tan y tan y tan cercanos que la diferencia entre ellos es casi cero. Si la distancia entre ellos fuera cero, estaremos con dos puntos uno encima de otro. Pero imaginen que la distancia entre ellos es tan y tan pequeña que aunque no están punto encima del otro, parecieran o se comportan como si fueran un solo punto. ¿Me siguen? Recuerden que entre cualquiera dos números reales hay infinitos números reales. Así que si yo tengo dos puntos tan y tan cercanos, de modo tal que la distancia entre ellos sea cercana a cero, la distancia entre ellos sería cercana a cero, yo estaría determinando la pendiente, yo estaría haciendo un aproximado de la pendiente de una recta con un solo punto. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Solo que como esos dos puntos están tan y tan cercanos, yo necesito hacer un gran acercamiento y tengo que alargar esa escala, y ustedes verían estos dos puntos separados como ustedes los ven. Pero si esto fuera un plano cartesiano a escala, digamos esto, y yo pudiera hacer una copia de esa gráfica, usted tendría los dos puntos tan y tan cercanos que la distancia entre ellos parecería ser cero. Bien, es solo que yo estoy haciendo un acercamiento tan marcado que aun cuando esta distancia sea cercana a cero, yo podría ver la distancia entre esos dos puntos si me sigo acercando. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar? Si yo buscara la pendiente de una recta que cumpla con la condición de que los dos puntos que tocan esa gráfica son tan cercanos que parecería que pasan por un punto, esa recta se comportaría como una recta que toca la gráfica en un solo punto. ¿Cómo se le llama a una recta que toca la gráfica en un solo punto? No atravesándola, sino por su parte externa. Eso sería una recta tangente. Si nosotros vemos, por ejemplo, vean esto, todos ven la gráfica, imaginen que la recta es la regla. ¿Bien? Bien. Y si me permiten, vamos a obviar este pedazo. Vamos a obviar este pedazo. Vamos a obviar este pedazo porque quiero ilustrar el concepto. No quiero que haya duda aquí. ¿Sí? Así que vamos a suponer que esta gráfica sigue de esta forma. ¿Bien? Vamos a decir que esta gráfica sube mejor para ilustrar el concepto de mejor forma. ¿Bien? Así que imaginen que tiene este comportamiento. ¿Bien?
Y entonces, ¿qué pasa con una recta como esta? Está tocando la gráfica aquí en un punto y aquí en otro punto. ¿Bien? Por eso es que tuve que cambiar el comportamiento para que pudieran ver si una recta toca una gráfica en dos puntos, a la recta se le conoce como recta secante. Y si yo hablo de una recta secante, sería recomendable decir en qué dos puntos estoy tocando la gráfica. Pero si, por ejemplo, yo tuviera una recta como esta, donde estoy tocando solamente en este punto, esta recta ya no es secante, es una recta tangente. Pues básicamente yo estoy diciendo, si los dos puntos que yo estoy utilizando de referencia están tan y tan cercanos que parece que la distancia entre ambos puntos es cero, cuando yo determino la pendiente, estoy determinando la pendiente de una recta tangente a la gráfica mostrada en el punto X, f de X. Bien. Entonces, vamos a hablar de un concepto llamado derivada. La derivada me va a proveer el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f de x, o mejor dicho, a la gráfica de f, en el punto x acompañado de f de x. La derivada me va a proveer el valor de la pendiente de la recta tangente, es decir, la recta que toca una gráfica mostrada en un solo punto, y ese punto contiene la coordenada x, f de x. Estamos buscando la pendiente con un solo punto. Por lo tanto, la fórmula y2 menos y1 entre x2 menos x1 no la vamos a utilizar directamente sustituyendo valores porque no tenemos coordenadas de un punto y coordenadas de un segundo punto. Pero sí vamos a utilizar este principio para desarrollar la fórmula de la derivada, porque la derivada sigue estando directamente relacionada con la pendiente. Bien, así que, ¿de qué manera yo puedo decir que una recta es tangente utilizando el principio de que dos puntos están muy cercanos? Pues mira, yo podría decir que la derivada, a lo cual yo le voy a llamar, si me permiten, f' de x, la derivada es f' de x y me refiero a la derivada de f de x. Si yo tengo una función f de x, su derivada es f' de x. F' de x, y aquí voy a borrar esta parte para tener espacio. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la fórmula para determinar la derivada. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h.
tengo una pendiente. ¿De dónde salió esto? De haber tenido los puntos x f de x y el primer punto se llama x f de x, el segundo punto se llama x más h acompañado de f de x más h, pero si yo digo que h tiende a 0, estoy diciendo que los puntos casi se tocan. Los puntos están tan y tan cercanos que se comportan prácticamente como si fueran un solo punto. Por eso, si yo determino el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h, donde, ¿quién es f de x? F de x es la gráfica original. F de x no es la línea recta. ¿Bien? Así que f de x es la gráfica a la cual la línea recta pasa de forma tangente. ¿Por qué no es la línea recta? Porque si la línea recta yo tuviera la ecuación, la propia ecuación de la línea recta me dice cuál es su pendiente. La línea recta, si se expresa en la forma punto pendiente, esa forma me dice cuál es la pendiente de la línea recta. Si me la muestran como pendiente intercepto, también conozco la pendiente. Y si me la muestran como ecuación general, también me mostraría la pendiente. Así que la línea recta, usted conoce la pendiente solamente con conocer la fórmula. ¿Bien? Así que cuando hablamos de f de x, nos referimos a f, la gráfica a la cual la línea recta toca en un punto. De hecho, con esa información, si usted sabe la función, usted conoce cómo se llama f de x, usted puede saber inclusive la ecuación de la línea recta que la toca en el punto determinado. ¿Me siguen? Cuando usted determina f' de x, usted va a determinar otra función. La derivada de una función es otra función. Ahora, la coordenada en x, donde la recta tangente toca la gráfica, yo la tengo que saber. Así que en los ejercicios me tienen que decir el nombre de la función cuya gráfica me muestran y en qué punto la recta tangente la toca. Sé que necesito esos dos datos. El nombre de la función y el punto donde la recta toca a esa función. Mientras tanto, el primer paso es determinar la derivada. Una vez yo determine la derivada, voy a obtener otra función. La derivada de una función es otra función. En esa otra función, yo voy a sustituir en la x el valor en x del punto donde la recta tangente y la gráfica se tocan. Y como ustedes sabrán, ¿qué pasa cuando usted sustituye un valor numérico en la x? Va a obtener un valor numérico en y. Así que usted puede determinar ese valor de f' de x. Cuando usted le sustituye un valor numérico, le daría el valor de la pendiente. ¿Bien? Ok. Por el momento, quiero que sepan, esta es la definición. La derivada de f de x, se escribe f' de x y nos proporciona el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x, f de x. Pero para yo poder hacer eso, yo primero tengo que determinar la derivada de la función y luego, una vez yo tenga la derivada de la función, yo puedo decir cuál es el valor de la pendiente de la recta tangente en ese nivel. ¿Ok? Así que vamos primero a determinar la derivada de una función conocida. ¿Sí? Así que vamos a determinar una derivada. Sea f de x igual a x cuadrado, punto coma, determina
f' de x la derivada de una función es otra función. Permiso, profesor, ¿qué es lo Sí. que dice sea? Sea, eso quiere decir el verbo ser en modo subjuntivo, que casi no lo usamos en español. Es como si yo le dijera, digamos que f de x es igual a x cuadrado. Sea es como lo dicen en los libros de matemática por alguna razón. Entonces usted lo va a ver en inglés como let fx equal x squared. O sea, le va a poner let como sea. ¿Sí? Pero si usted lo utiliza en sus propias palabras, que es lo que le digo a mis estudiantes de precálculo, cuando ustedes vean un enunciado, díganlo en sus propias palabras y se les va a quedar. Sea f de x igual a x cuadrado es, digamos que la función es x cuadrado. Determina su derivada. O más corto, determina la derivada de x cuadrado. ¿Bien? Determinar la derivada y ya no me da la pendiente, pero me da la función donde sí puedo determinar la pendiente. O sea que yo primero determino la derivada y luego necesito obviamente el punto donde en esta función la recta tangente la toca. Pero primero vamos a hacer la derivada. Primero vamos a hacer la derivada para poder contestar una pregunta como esa. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Determinar la derivada de f de x igual a x cuadrado. La derivada de una función es otra función. Bien, vamos a ver. F' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Así es como yo empiezo una derivada, ¿ok? ¿Ok? F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Hemos puesto la Sí. primera parte que es la definición. Ahora vamos a sustituir. De aquí en adelante, todo es álgebra. Todo es álgebra. ¿Ok? La parte de cálculo es este pedacito. Así que este es el 10% del ejercicio. El restante 90 es álgebra. ¿Qué quiere decir? Deficiencias en álgebra van a hacer que ese 90% del ejercicio sea difícil. ¿Qué vamos a hacer? Sustitución. Cuando f de x igual a x cuadrado, si yo le pregunto cuánto es f de 3, pues f de 3 es colocar un 3. F de 3 es 3 al cuadrado, 9. ¿Quién es f de 5? F de 5 es 5 al cuadrado, 25, ¿cierto? ¿Me siguen? ¿Quién es f de 7? 7 al cuadrado, 49. ¿Quién es f de x más h? Lo que esté en este paréntesis que usted esté sustituyendo, usted le va a poner un cuadrado. Eso es lo que dice x cuadrado, ¿verdad? Si f de x igual a x cuadrado, me está diciendo lo que sustituyas en esta función equivale a ponerle un exponente a la 2, ¿cierto? Eso es todo lo que hay que hacer. Por lo tanto, f de x más h es, me corrigen si me equivoco, me disculpan que tengo que utilizar nuevamente la palabra límite. Este es igual al límite cuando h tiende a 0. F de x más h es x más h a la 2. Si f de x es x a la 2,
Pues f de x más h es x más h a la 2. ¿Me siguen? X más h a la 2 es sustituir x más h en esta función. F de x más h, si yo digo que f de x es igual a x cuadrado, si yo digo que f de 3 es 3 al cuadrado, si yo digo que f de 50 es 50 al cuadrado, f de x más h es x más h al cuadrado. ¿Me siguen? Eso es álgebra. Simplemente sustitución. Sí. ¿Me siguieron? ¿Qué hice? Sustituir. ¿Qué dice f de x igual a x cuadrado? Lo que sustituyes, le vas a poner un exponente 2. ¿Qué estoy sustituyendo? X más h. Pues a x más h le coloco un exponente 2. Así que ya resolví la parte de f de x más h. Ahora me falta restarle f de x menos. ¿Quién es f de x? Pues f de x es el ejercicio original, x cuadrado. Y todo va dividido entre h. Noten que al momento de hacer la sustitución, las f desaparecieron. Yo no puedo volver a utilizar la f. Cuando yo digo f de 3 es igual a 3 al cuadrado, yo no digo que f de 3 es igual a f de 3 al cuadrado. Yo digo f de 3 es igual a 3 al cuadrado. F de 90 es igual a 90 al cuadrado. F de x más h es x más h al cuadrado. La fórmula me dice que le reste f de x. ¿Y quién es f de x? Pues el mismo, sin ninguna alteración. X cuadrado entre h. ¿Estamos bien aquí? ¿Qué hicimos? Ya ustedes saben cómo llegamos aquí. Esta fórmula, que es la que se utiliza, que es la definición de la derivada, se explica con la pendiente. Usted tiene un punto x f de x, usted tiene un punto x más h f de x más h. Cuando determina la derivada, lo que le sale es esto. ¿De dónde viene el límite cuando h tiende a 0? Del principio de que tengo dos puntos tan y tan cercanos que se comportan como si fueran un solo punto. De modo tal que yo puedo determinar la pendiente de una recta tangente. Tangente porque toco a otra gráfica en un solo punto. De ahí viene el límite cuando h tiende a 0. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h para la función f de x igual a x cuadrado es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h a la 2. Menos f de x menos x cuadrado sobre h no tiene alteración. ¿Cuál es el próximo paso? Esto es el cuadrado de una suma. Otro concepto de álgebra. Usted decide cómo resuelve ese x más h a la 2. ¿Como un producto especial o multiplicando dos paréntesis? Voy a hacer un espacio para explicar cómo se expande ese x más h a la 2. Pero el desconocimiento de cómo se expande x más h a la 2 no tiene que ver con cálculo. Tiene que ver con álgebra. Ni siquiera con precálculo. Tiene que ver con álgebra. Digamos que usted se sabe los productos especiales. Por ejemplo, esto no es parte del ejercicio, sino un recuadro aparte para poder explicar la expansión de esa suma al cuadrado. Usted tiene que repasar lo que se conocen como productos especiales, donde uno de ellos dice a más b a la 2, el cuadrado de una suma, que es precisamente lo que tenemos aquí, es el primero que se explica, y lo ponen como a la 2 más 2ab más b a la 2. Esta expansión se debe practicar en sus cursos introductorios tantas y tantas veces que usted debe ser capaz de citarla de memoria. ¿De dónde viene que a más b a la 2 es igual a esto? Bueno, digamos que usted no se sabe los productos especiales, pero sí sabe multiplicar. Vamos a llegar aquí. A más b a la 2, ¿estamos de acuerdo que a más b a la 2 es a más b multiplicado por a más b? ¿Estamos de acuerdo que un número al cuadrado es un número multiplicado por sí mismo? ¿Estamos de acuerdo así? Que a más b por a más b Sí. es a más b a la 2. ¿Cómo usted multiplica estos dos pares de paréntesis? Bueno,
usted dice A por A es A a la 2, A por B más AB. Ahora vamos con la B. B por A más BA. B por B, B al cuadrado más B al cuadrado. Este al cuadrado es este que está aquí. AB más BA es 2 veces AB, que es esta expresión que está aquí. Y B al cuadrado es él. Así que el próximo paso sería decir que esto es igual a la 2 más 2 veces AB más B a la 2. Así que ya sea porque usted pasó el trabajo o porque ya se sabía el producto especial, A más B al cuadrado es igual a la 2 más 2AB más B a la 2. Error que cometen muchos estudiantes. Decir que A más B a la 2 es A a la 2 más B a la 2. Falso, porque se les quedó este pedacito. Ya se los demostré aquí. A más B a la 2, usted no le distribuye el exponente a la A y a la B. Cuando usted distribuye un exponente a un paréntesis, si usted hubiese tenido paréntesis A multiplicado por B, si usted lo está multiplicando, ahí sí usted distribuye el exponente como A a la 2 por B a la 2. El exponente se distribuye en una multiplicación o en una división también. Si usted tiene A entre B dividido a la 2, también usted distribuye el exponente A a la 2 entre B a la 2. Y digo el 2, pero puede ser cualquier exponente. Lo que pasa es que estamos trabajando con cuadrados. Usted puede distribuir el exponente cuando tiene una multiplicación y todo ese paréntesis tiene un exponente, o cuando tiene una división y todo ese paréntesis tiene un exponente. Ahora, si usted tiene sumas y restas, usted no puede distribuir el exponente. Si usted le colocara A a la 2 más B a la 2, ya lo tiene incorrecto porque ya demostramos que hay 2 veces AB. Usted está saltando estos dos términos que obtuvimos. Por lo tanto, la única contestación de A más B a la 2 es esta. ¿Bien? Usted no distribuye el exponente en una suma. Usted lo distribuye en multiplicación o división. Si esto fuera una resta, tampoco lo distribuye. ¿Alguna duda aquí? ¿Vieron de dónde salió que A más B al cuadrado es A a la 2 más 2AB más B a la 2? Como esto es un cuadrado de una suma, se les motiva al estudiante, se le incentiva, se les recomienda que se lo aprendan para no tener que hacer varios pasos y llegar a algo que es conocimiento general. Bien, voy a borrar la explicación. Y otra cosa que usted debería saber, por ejemplo, otro producto especial, si me permiten, con la resta A menos B a la 2, de manera similar, porque usted multiplica los dos paréntesis, por propósito de tiempo no lo vamos a hacer, usted obtendría A a la 2 menos 2AB más B a la 2. ¿Ok? También lo tiene con cubos. Usted puede tener, necesitaría borrar para poner los cubos. Nosotros para este ejercicio vamos a usar este producto especial. ¿Ok? Así que espero que lo hayan copiado. Pero voy a borrar estos dos para ponerle los cubos, si me lo permiten. Borro aquí. Vamos a poner productos especiales 3 y 4. Así que vamos a poner aquí en el 3 el cubo de una suma. A más B a la 3. Nuevamente, esto no es A a la 3 más B a la 3. En una suma usted no distribuye exponente, usted lo distribuye en una multiplicación. Así que esto da A a la 3 más 3 al cuadrado B más 3A por B al cuadrado más B al cubo. Algo que no dije en el anterior, que lo debía haber dicho, pero lo digo en este. Cuando usted tiene una expansión de un producto especial, como el cubo de una suma, el cubo de una resta, el cuadrado de una suma, el cuadrado de una resta, note que la suma de los exponentes de los términos da igual a este número. Este número es 3. Nota que este exponente es 3. Nota que aquí tiene un 2, pero este tiene un 1, da 3. Nota que aquí tiene un exponente 1, no está escrito, y aquí tiene un 2, da 3. Y nota que este exponente es 3.
Nota también que la A va bajando de 3 a exponente 2 a exponente 1 a desaparecer. Mientras la B no existe, aquí tiene exponente 1, aquí tiene exponente 2, aquí tiene exponente 3. Eso también pasaba con el cuadrado, que lo borré, pero es ese ejemplo, ¿ok? Y si, por ejemplo, ustedes quisieran conocer el cubo de una resta, el cubo de una resta es muy similar a este, solamente que estos signos finales cambian a negativo. Esto es a la 3 menos 3a al cuadrado b más 3 por a por b al cuadrado más menos, me disculpan, menos b al cubo. ¿Por qué no aprendo? Porque está duro cada vez que yo tengo un exponente 3 tener que tomar este paréntesis y multiplicar a menos b por a menos b por a menos b. Donde los primeros dos paréntesis los multiplico y el resultado lo multiplico por el tercero. Entonces me tomo mucho tiempo cuando debo aprendérmelo. Bien, así que estos son los 4 productos especiales más importantes. El cuadrado de una suma, el cuadrado de una resta, que fueron los anteriores, el cubo de una suma, el cubo de una resta. ¿Cuál vamos a utilizar en este? El cuadrado de una suma, el primero que utilizamos. Bien. Así que voy a borrar. Eso fue una explicación para poder resolver eso. ¿Esto es cálculo? No, esto es una matemática básica. Pero si no conozco la matemática básica, fracasé en el cálculo. ¿Ok? Así que pues, por eso tomo este tiempo para explicar estos teoremas, estas definiciones básicas. Borramos. ¿Y cuál es el próximo paso? Decir que esto que está aquí, continuamos acá. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de el cuadrado del primero, x cuadrado, más 2hx más h al cuadrado. ¿De dónde vino este trinomio? De la expansión de x más h al cuadrado, comparándolo con el a más b al cuadrado, donde daba a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Todo este término es esta expansión. Todo esto que está aquí es f de x más h. ¿Qué yo le voy a restar ahora? Esta resta es esta resta. Así que vamos a poner un paréntesis que no es necesario, pero es para delimitar. Menos x cuadrado sobre h. ¿Alguna duda aquí? Aquí utilicé la definición. De aquí a aquí solamente sustituí principio de función. Y de este paso a este paso que hice, expandir este paréntesis. Así se llama la expansión. Si usted tuviera que factorizar esto, usted regresaría acá. De igual forma, esos 4 productos especiales que yo le mostré, el lado derecho era la forma expandida, el lado izquierdo, que tenía el exponente 2 o el exponente 3, era la forma factorizada. ¿Sí? Así que si usted leía cada uno de esos 4 productos especiales, espero que lo hayan copiado. Si lo lee de izquierda a derecha, se llama expansión. Pero si lo lee de derecha a izquierda, se llama factorización. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda de por qué x más h al cuadrado es x cuadrado más 2hx más h cuadrado? Repasen. A más b al cuadrado igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. De los 4 productos especiales, marquen ese primero. Marquen ese primero que les mostré. ¿Qué ocurre aquí? Que x cuadrado y x cuadrado cancelan. Así que este x cuadrado que está aquí, le pongo una línea cóncava. Con este cancelaron. ¿Y qué me quedó? El límite cuando h tiende a 0 de 2hx más h al cuadrado entre h. Es decir, me quedó este pedacito. Porque este x cuadrado y el de afuera, si se restan, se eliminaron. ¿Alguna duda? ¿Qué hicimos de aquí a acá? Restar los términos semejantes. X cuadrado y x cuadrado son términos semejantes. ¿Por qué yo sé que son términos semejantes? ¿Porque son idénticos? No.
si esto hubiese sido 4x cuadrado y esto hubiese sido 5x cuadrado, como quiera, son términos semejantes. Lo que pasa es que no cancelaban totalmente a cero, pero usted los agrupa como términos semejantes. ¿Por qué? ¿Por qué son términos semejantes? Porque consisten en la misma variable con el mismo exponente. Los dos tienen x y los dos están al cuadrado. Esas son las únicas variables. Usted procede a sumar o restar dependiendo qué es lo que le muestra el ejercicio. Dado que x cuadrado con x cuadrado no solamente son términos semejantes, son el mismo término, cancelaron. ¿Y qué obtenemos? 2xh más h al cuadrado sobre h, determinar el límite cuando h tiende a 0. ¿Verdad que yo no he sustituido h0 en ningún momento? ¿Verdad que no? Si yo sustituyo 0, se acabó el ejercicio, no lo puedo solucionar, ¿ok? Se nos está cortando el ejercicio. ¿Cómo yo evito que aquí haya un 0? Recuerden los ejercicios de límite, donde yo procuraba eliminar el 0 del denominador con un tipo de factorización. Yo factorizaba de modo tal que uno de los factores cancelara con el denominador, ¿recuerdan? Sí. Sí. Pues vamos a hacer lo mismo aquí. Lo único que en aquella ocasión utilizamos un tipo de factorización y ahora puede ser que utilicemos otra. ¿Cuál es el tipo de factorización que uno debe comenzar siempre? Cuando te dicen, debes factorizar, y hay muchos tipos de factorización, cada ejercicio tiene su forma de factorizarse. ¿Alguien tiene idea de cuál es el primer método que usted confirma o descarta si le sirve para factorizar? ¿Cuál es el método más básico para factorizar? Y usted dice, un múltiplo, ¿no? ¿va bien? ¿Cómo se le llama? Ajá, tiene que ver con múltiplo, pero está relacionado a múltiplo. Está relacionado a múltiplo. Está relacionado a múltiplo. Relacionado. La palabra es factor. ¿Bien? Así que vamos a buscar el factor común. El factor común de esta expresión. Así que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de el factor común de esta expresión es h. H a la 1. H. ¿Qué le falta a h para hacer 2hx? Un 2 y un x. Para que cuando los multiplique, h por 2x me traería 2hx o 2xh. ¿Por qué yo pongo la h antes? Porque yo entiendo que la h es un número. Cuando h tiende a 0, h es un número. X no hay duda que es una variable. Y yo suelo colocar la variable al final de un término. Así que termina todo en x. Uno dice 5x, uno no dice x5. Siempre dejamos la variable al final. Bien, más, ¿qué le hace falta a la h para hacer un h al cuadrado? Multiplicarse por h. ¿Estamos de acuerdo? Y dividimos entre h. ¿Qué hicimos de aquí a acá? Sacar factor común del numerador. ¿Y eso qué ocurre? La h cancela con la h. ¿Por qué la h cancela con la h? Más allá de que son lo mismo. Cuando en matemática un número entre sí mismo cancela y da 1. Cuando en matemática un número dividido entre sí mismo da 1. ¿Cuándo? O vamos a replantear la pregunta. ¿Cuándo dividir? Ahí hubo una retroalimentación de sonido. Vamos a ver. ¿Cuándo? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuándo un número no puede dividirse entre sí mismo? ¿Cuándo? Cuando es 0. ¿Cuándo es? Creo que dijo que cuando es 0. Cuando es 0. Bien, es que escuché un eco. Así que exactamente. Cuando único yo no puedo dividir un número entre sí mismo es cuando ese número es 0. Así que agradezco a todos. Este número es 0. La h es 0. Bueno, aquí me está diciendo que se acerca a 0. Si se acerca a 0 es porque no lo es. Porque si fuera 0 me diría cuando h es 0. Pero dice cuando h se acerca a 0. No dejan de ser dos puntos separados. La distancia entre ellos
es cercana a 0, pero no es igual a 0. Porque si fueran el mismo punto, coincidirían uno con otro. Por esa razón yo puedo cancelar la h con la h y obtengo el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y ya en este momento se comporta como una expresión a la que yo puedo sustituir esa h. Y fíjense, ¿a quién se acerca 2x más h cuando h tiende a 0? Pues cuando h tiende a 0, esto se acerca a 2x. Y esa es la derivada. La solución a nuestro ejercicio es 2x. Por lo tanto, todo lo que está aquí está diciendo que f' de x es igual a 2x. Esta es la solución de nuestro ejercicio. La derivada de una función, ¿qué resultó ser? Otra función. 2x es una función. Bien. ¿Alguna duda con los pasos? Esta es la definición de la derivada. La demostramos de dónde viene con la gráfica. Demostramos de dónde viene que x más h, al igual que x más h y f de x más h son las coordenadas de un punto, x y f de x son las coordenadas de otro punto. ¿Bien? Dijimos que cuando buscamos el límite cuando h tiende a 0, estamos buscando la derivada cuando esos puntos están muy cercanos. Luego sustituimos en esta expresión x más h, nos dio x más h al cuadrado, menos f de x menos x cuadrado sobre h. El límite cuando h tiende a 0 de esa expresión es el límite cuando h tiende a 0 de esta parte al cuadrado. El cuadrado de una suma se expande como x cuadrado más 2hx más h al cuadrado. Menos x cuadrado, lo escribo aquí, sobre h. Este x cuadrado que está aquí, se le está restando x cuadrado y ¿qué quedó? 2hx más h al cuadrado entre h. El límite cuando h tiende a 0 de esta expresión es el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Luego, ¿qué veo? De este paso a este paso que hicimos, buscar factor común del numerador. El factor común fue h. H por 2x más h dividido entre h. H con h cancelan. Y obtuvimos el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Ya en este momento es cuando, después de todos estos pasos, aquí es cuando usted pudo sustituir el 0. Cuando se deshizo de esa h en el denominador. Y obtuvo 2x. Así que si f de x igual a x cuadrado, su derivada es 2x. ¿Estamos bien? Miren a ver si lo pudieron copiar todo. ¿Lo pudieron copiar? ¿Lo tienen copiado? Bien. Ahora vamos a hacer una pregunta relacionada con esa derivada. Voy a borrar. Determina la pendiente de la recta tangente a f de x igual a x cuadrado en el punto Esa es una pregunta muy formulada en el cálculo diferencial. Así que esta es una pregunta, sea f de x igual a x cuadrado. La primera pregunta es determina f' de x. La segunda pregunta que te podrían hacer es determina la pendiente de la recta tangente a f de x igual a x cuadrado en el punto 3,9. Esto es dado. Estas son instrucciones que te dan. De hecho, muchos autores empiezan con esta pregunta y dan por entendido que tú conoces que tienes que buscar la derivada. Por lo cual esta parte
esta oración de aquí arriba es irrelevante porque ya aquí sabes que la función es f de x igual a x cuadrado. Tendrías que hacer este procedimiento, ¿ok? Bien. El punto 3,9 pertenece a f de x igual a x cuadrado. Bien. Pero también pertenece a la recta porque la recta la toca ahí. Así que este 3,9 pertenece aquí. Vamos a ver si es cierto. 3 al cuadrado es 9. Sí. Ese punto, ese ejercicio, esa pregunta está bien formulada. Pero también el 3,9 pertenece a la línea recta que es tangente a ella. ¿Por qué? Porque si decimos que es tangente en ese punto también pertenece a la recta. ¿Ok? Es un punto de encuentro entre una recta y la gráfica. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño diagrama de lo que me está preguntando el ejercicio? Voy a hacer un plano cartesiano, pero me voy a enfocar en los cuadrantes 1 y 2. Bien, porque f de x igual a x cuadrado no va a producir valores en los cuadrantes 3 y 4. ¿Bien? Este eje se llama x, este eje se llama y. ¿Bien? 1, 2, 3. 1, menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a ver. Vamos a arreglar este eje, si me disculpan, ¿ok? Vamos a ver si podemos arreglar este eje. ¿Ok? Ok. Bien. Tracé el eje Y de forma tal que por lo menos pudiera llegar al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso tuve que borrar el ejercicio anterior porque me quedaba corto. Este eje se conoce como X, este eje se conoce como Y. Estoy enfocándome en los cuadrantes 1 y 2. Así que voy a rotular X igual a 1, a 2, a 3, X igual a menos 1, menos 2, menos 3. Y esta Y es 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Y yo voy a hacer la gráfica de Y igual a X cuadrado. ¿Okay? Vamos a hacer la gráfica de Y igual a X cuadrado. Y vamos a hacer lo siguiente, tratando de hacerlo todo de memoria. Cuando X es igual a menos 3, Y es igual a menos 3 al cuadrado. Menos 3 va a estar a una altura de 9. Así que menos 3 al cuadrado es 9. El punto menos 3, 9 pertenece a esta gráfica. A la gráfica de f de x igual a x cuadrado, a y igual a x cuadrado. Cuando sustituyo negativo 2, obtengo menos 2 al cuadrado, positivo 4. Así que el menos 2 va a estar acompañado de 4. Bien, estoy cortando pasos, no estoy haciendo una tabla porque ya eso es conocimiento de precálculo.
Cuando sustituyo un menos 1 al cuadrado me da positivo 1. El punto negativo 1 acompañado de 1 también pertenece a la gráfica de y igual a x cuadrado. Cuando sustituyo x igual a 0, me da 0 al cuadrado igual a 0. Paso por el punto 0, 0, que también se le conoce como origen de coordenadas. Cuando sustituyo un 1, obtengo 1 al cuadrado. 1, el punto 1, 1 pertenece a la gráfica. Cuando sustituyo 2, obtengo un 2 al cuadrado. Me disculpan. Cuando tengo un 2, 2 al cuadrado es 4. Bien. Para una futura clase usamos una gráfica cuadriculada. Y en el 3, 3 al cuadrado produce un 9 en altura. Así que estamos ante el punto 3, 9. Bien. Entonces, esto es una parábola. Es una parábola básica. Cuando yo voy a trazar esta gráfica, yo procuro comenzar aquí para que haya una simetría. Si yo trazo la gráfica así, el error más común es que va a aparecer una V. Y la razón por la que aparece una V es porque le resto importancia a esta parte no es lineal. Bien, este comportamiento debe ser cóncavo hacia arriba. Así que yo les recomiendo que comiencen por esta parte así. Yo les voy a proveer papel cuadriculado en los documentos en PDF. Usted va a tener este tipo de comportamiento. Noten esa concavidad. Vieron cómo la gráfica se mueve hacia los lados y tarda en subir. Usted tiene que emular esa conducta y ya después en adelante hace un aproximado de unir los puntos. Ahí no importa. Así que, ¿qué tal si, por ejemplo, ¿bien? Ok. Bien. Ok. Vamos a corregir este último segmento. Vamos a corregir este último segmento. Ok. Ahí tenemos la gráfica de y es igual a x cuadrado, ¿bien? Un aproximado porque pues no tenemos el plano cartesiano de forma cuadriculada, pero sí podemos tener eso en mente. El punto 3,9, este punto 3,9 es este punto que está aquí. Para que una recta toque la gráfica en este punto y sea tangente, la gráfica va a tener este comportamiento. Para que sea tangente, no puede venir así. No puede tocarla así, no puede tocarla así. Tiene que ser desde afuera por la parte convexa. Es decir, la tiene que tocar por fuera de esta forma. Así que voy a hacer un aproximado de esa recta. Bien. Aunque la hice un poco distante, la idea es que esta recta toca esta gráfica en este punto, ¿bien? Por lo tanto, lo que me están preguntando es cuál es la pendiente de la recta tangente a y es igual a x cuadrado en el punto 3,9. Vean el ejercicio. Yo no les estoy diciendo que me digan la respuesta. Lo que quiero es que me digan si conocen lo que les estamos preguntando. Esta es la gráfica de y es igual a x cuadrado. Bien, la dilucidamos sustituyendo 2 o 3 valores. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Esta es la gráfica de y es igual a x cuadrado. El punto 3,9 es este punto que está aquí. Entonces me dice que determine la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál es la recta tangente? La recta tangente tiene que tocar esta gráfica por fuera. Por fuera. Aquí hay infinita cantidad de rectas tangentes. Una recta tangente podría haber sido aquí. Pueden seguir aquí. Puede haber infinitas rectas tangentes, infinitas rectas tangentes. De hecho, si ustedes se fijan, todas estas tangentes son negativas, pendientes negativas. ¿Dónde tenemos una recta tangente en el punto 0, 0? El eje X. A partir de ahí, todas las rectas tangentes serán de pendiente positiva. Así que todas estas
tangentes que yo estoy trazando de manera imaginaria son de rectas con pendiente positiva y esta es una de ellas. Así que por lo menos sabemos que la pendiente de esa recta tangente es positiva. Pero no solamente eso. Esta recta está bien inclinada. Es fácil caminar por una rampa que tenga esa inclinación. Bueno, la respuesta es no. Así que esto es una recta cuya pendiente tiene que ser un número grande. ¿Qué es un número grande en términos de pendiente? Cualquier número por encima de 1. Una pendiente de 2 es grandísima. El número 2 no es un número grande. Es un número que usualmente para el uso que se le da es un número pequeño. Pero en términos de pendiente es un número grande. Imagínese usted caminar por una escalera donde el escalón mida 1 pie de espesor y 2 pies de altura. El próximo escalón, 1 pie de espesor y 2 pies de altura. Pues una pendiente de 2 es significativamente alta. Así que esto es mucho más de 2. Vamos a ver cuál es la pendiente de esta recta. Mira, para determinar la pendiente, el primer paso es determinar la derivada. El primer paso es determinar f' de x. Ya eso lo sabemos. F' de x es igual a 2x. Lo dijimos en el paso anterior. El segundo paso es sustituir el valor en x del punto, el valor en x del punto, que en nuestro caso es 3, en f' de x. ¿Qué me están diciendo? Que determines f' de 3. Si f', primero tengo que determinar la derivada. F' de x es igual a 2x. Si f de x igual a x cuadrado, f' de x es 2x. Segundo paso, tengo que sustituir el valor en x del punto. El punto donde está la unión, el punto que comparten la recta y la gráfica es el punto 3, 9. La x es 3, la y es 9. Me está diciendo que coge el valor en x y lo sustituya en la derivada. No me dice que lo sustituya en la función original. ¿Para qué lo voy a sustituir en la función original si me va a dar un 9? Ya yo lo sé. Si usted coloca un 3 al cuadrado, da 9. Ya usted sabe que es el punto. Yo no quiero sustituir el 3 en f de x, porque yo sé que la respuesta es 9. Yo necesito sustituir ese 3 en la derivada. Si lo sustituyo en f, me va a dar su coordenada en y, cosa que ya yo sé. A menos que no me lo diga. A menos que me diga que lo toca en x igual a 3 y yo tenga que pasar el trabajo de sustituir para encontrar el punto donde se encuentran. Que es algo sencillo de determinar. Si me hubiese dicho en x igual a 3, solamente sustituyo el 3 y tengo la coordenada en y, que es 9. Pero lo que me están pidiendo del punto es la coordenada en x, ¿dónde la voy a sustituir? En la derivada. Así que me están pidiendo f' de 3. F' de 3 es, ¿quién me puede decir? Si f' de x es 2x, ¿quién es f' de 3? Si f' de x es igual a 2x, ¿quién es f' de 3? ¿Qué dice f' de x que le haga a la x? ¿Qué me dice f' de x? Que a la x la multiplique por 2. Pues, ¿qué quiere decir f' de 3? Que al 3 lo multiplique por 2. Por lo tanto, es 2 por 3, que es igual a 6. 6, positivo 6, es la pendiente de esta recta. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es 6. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna duda? No, profesor. Ok.
Así que determinar la derivada es lo que nos absorbe la mayoría del tiempo. Bien. Otra cosa. Les pueden pedir la pendiente y ya, o les pueden pedir la fórmula de la línea recta. Así que conociendo la pendiente y conociendo un punto, podemos utilizar la forma punto pendiente. ¿Copiaron esto? El punto 1 me dice determinar la derivada f' de x igual a 2x, lo hicimos en la pizarra anterior. El segundo paso, sustituir el valor en x del punto conocido en f' de x. Si f' de x es 2x, pues f' de 3 es 2 por 3. Ya es un valor numérico. La pendiente es un valor numérico. Bien. Así que voy a borrar esto y le voy a hacer una pregunta adicional. Vamos a hacer el 3. Un tercer paso. Que diría, determina la ecuación o la fórmula de la recta tangente a F en el punto 39. Determina la fórmula de esta línea que está aquí. Y usted tiene que recordar su curso de precálculo. En su curso de precálculo existe una fórmula que se llama punto pendiente, que dice y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esto es precálculo. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. x1 y y1 son las coordenadas del punto conocido. 3 y 9. x1 es 3. y1 es 9. M es el valor de la pendiente que acabamos de decir que es 6. Así que esto pasa a ser y menos 9 es igual a 6 por x menos 3. Con eso yo me conformo. Esta es la forma punto pendiente. ¿Por qué? Porque para desarrollarla necesito un punto. Lo tengo, el 3,9. Todos los ejercicios de cálculo de esta forma me tienen que dar el punto o información para obtenerlo. Y la pendiente, que la única forma de obtenerla es con la derivada. No le van a dar la pendiente. En precálculo se la dan o le dan información para encontrarla. En un curso de precálculo empiezan diciéndote para encontrar la fórmula de la recta, no tangente, de cualquier línea recta. El hecho de que sea tangente es para decirme que toca ese punto. Es lo único. ¿Ok? Que toque ese punto y el hecho de que sea tangente me permite por medio de la derivada encontrar su pendiente. Eso es todo. Pero la fórmula de la línea recta es la misma para las rectas tangentes que para las rectas secantes que para cualquier tipo de recta. Usted necesita un punto y la pendiente. Fíjate que yo no digo un punto y una pendiente, porque solamente hay una pendiente. Por eso yo digo la pendiente. La línea recta en toda su extensión solamente tiene una pendiente, no cambia su inclinación. Si la línea tuviera diferentes pendientes, no sería una línea, sería una curva. ¿Ok? Permiso, profesor. Aquí estamos tratando de buscar la fórmula de la recta tangente. Correcto. Es una pregunta que le suelen hacer a los estudiantes. Determina la pendiente de la recta tangente a una función dada, en este caso x cuadrado, en un punto dado, que en este caso era 3,9. Es una pregunta que se hace mucho. Y ya que tenemos la derivada, yo le puedo hacer esa misma pregunta para este mismo ejercicio, para no tener que hacer otra derivada, sino concentrarnos en x cuadrado. Yo le puedo decir que cuál es la derivada. Ya usted sabe la derivada, esta función es 2x. Y le puedo decir, ya que sabes que f' es 2x, que es el primer paso para encontrar la respuesta a este tipo de preguntas,
yo te puedo decir cuál es la ecuación de la línea recta que es tangente a x cuadrado en el punto menos 2 cuadros. Esa va a ser mi próxima pregunta, ¿ok? ¿Qué hicimos? Primero determinamos la derivada. ¿Cómo? Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Tuvimos que utilizar sustitución. Tuvimos que expandir el cuadrado de una suma. Tuvimos que restar términos semejantes. Todo eso es algebraico. Buscar factor común. Ahí hay álgebra y precálculo. Y luego cancelamos las h, que siempre tiene que ocurrir eso. Luego sustituimos en la expresión residual. Ya eso es cálculo. Y obtenemos que la derivada de una función es otra función. ¿Ok? La derivada de una función es otra función. En esa otra función, usted le va a asignar a la x el valor en x del punto que le dieron de encuentro. La tangente y la gráfica se encuentran en el 3, 9. Usted coge este 3, lo sustituye en f' y ¿qué va a obtener? ¿Qué pasa cuando yo sustituyo el 3? En este caso el 3, porque si fuera otro punto, ya veremos. Pero si para este ejercicio yo sustituyo el 3 en f', ¿qué obtengo? Vean sus apuntes, el inciso 2. Este es el 3. Vean el inciso 2. ¿Qué obtenemos cuando sustituimos el 3 en f'? ¿Puedes repetirlo otra vez? Porque se me frizó la computadora. Hemos hecho tres pasos en este ejercicio. El primero fue encontrar f' de x. Este es el tercero. El segundo paso consistía, este es el 3, el paso 2 consistía en sustituir esta x en f'. ¿Qué conseguíamos con eso? El valor 6. ¿El valor de quién? De la derivada. ¿Pero qué me dijo el señor? Okay. ¿Qué me dijo el señor? Que sacamos 6 de cuando lo Que sustituimos. obtuvimos un 6. Obtuvimos un 6. ¿Y ese 6 representaba qué? De la pendiente no es. La pendiente de la recta. Así que obtuvimos un 6 y ese 6 es la pendiente de la recta. Primer paso, determinamos la pendiente. Segundo, en esa pendiente sustituimos la x del punto para encontrar la pendiente de la recta. Y tercero, utilizamos la pendiente, que la conocemos, porque en el paso anterior, como usted bien dijo, era un 6. Sabemos el punto 3, 9. Con un punto y la pendiente podemos sustituir la forma punto pendiente, y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esta y es la variable y que usted y yo conocemos. Esta x es la x como variable como usted y yo la conocemos. x1 es un valor numérico, el valor en x del punto. y1 es un valor numérico, que es el valor en y del punto. Y la m fue el valor de la pendiente, que si es en precálculo te lo dan o te dan formas de determinarlo, pero en cálculo es f' de x sustituyéndole la x conocida. Así que esta es la forma punto pendiente. Bien, voy a borrar este pedazo para tomarme 2 minutos explicando cuáles son las 3 formas en que se expresa una línea recta. Esto es tema de función lineal y no tengo ningún problema con darle enlaces de eso. ¿Sí? Así que si me permiten, ¿copiaron esta información? Sí. Correcto, perfecto. Pues voy a borrar aquí. Profesor, disculpe. Significa que el resultado final es ¿cómo es? Negativo 9 igual Y menos 9 ajá, es igual a 6 por x menos 3. Ajá, Así, ese es el resultado. sí, si tú me expresas la línea recta, la fórmula, así,
está correcto. Ok. Si me lo quieres expresar de otra forma, voy a explicar de qué otra forma me la puedes expresar. Porque no puede ser que tú me la des de una de las formas y yo decir que está malo, porque usted tiene la libertad de decidir en qué forma me la establece. Esa es la forma más sencilla. Pero dependiendo cuál es su estilo o dependiendo la rigurosidad del profesor, pues puede pedirle que la dé de las 3 formas posibles. Así que yo voy a hacer un pequeño recuadro, si me permiten, para hablar de función lineal o de líneas rectas. Al hablar de función lineal o líneas rectas, una función lineal se puede establecer, esa línea recta se puede establecer en la forma punto pendiente, donde la fórmula a utilizar es la que acabamos de usar, y menos y1 es igual a m por x menos x1. Yo les voy a proveer un enlace donde hablo de función lineal. Usted puede expresármela en la forma pendiente intercepto, donde la palabra intercepto, ¿qué quiere decir intercepto? 2 cosas que se encuentran, ¿verdad? Así que este intercepto es donde una línea recta toca un eje. ¿Pero cuál eje? Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Este intercepto es donde toca el eje Y. ¿A qué altura tocó el eje Y? Y las rectas que son de esa forma son Y igual a mx más b. Hasta ahora, repasemos. La y la x son las variables que usted y yo conocemos. Se quedan para propósitos de fórmulas como y x. X1 y y1 son la x y la y del punto conocido, en este caso 3 y 9. La x y la y de un punto conocido. Y la m es el valor de la pendiente. O sea que x1, y1 y m son números. X y y son variables para la fórmula, porque después usted puede sustituir en la x valores adicionales, pero para construir la fórmula, esto es un número, x1 es un número, y1 es un número y m es un número. Dado que necesito un punto más la pendiente para construir esa fórmula, se llama punto pendiente. O viceversa. Si me dan la forma punto pendiente, yo puedo conocer cuál es el punto dilucidado aquí, viendo esta coordenada y esta coordenada, y puedo saber cuál es la pendiente. Si me dan esto en la forma punto pendiente, yo miro cuál es el numerito tocando el paréntesis y sé que es la pendiente. Ahora, si esto que está aquí, a esta m yo la multiplico por estos dos utilizando la ley distributiva, y luego el y1 lo paso sumado, la lleva a quedar despejada y queda de esta forma. En pocas palabras, de aquí usted puede llegar acá. Por lo tanto, si yo le digo, dime la ecuación pendiente intercepto de la recta tangente a la curva en este punto, usted primero necesita llegar al punto pendiente para despejar y llegar a la pendiente intercepto. Luego, restando este valor hacia la izquierda, usted llegaría a lo que conocemos como fórmula general o ecuación general. Fórmula general o ecuación general, que se llama A mayúscula X más B mayúscula Y es igual a C. Este es el tipo de función lineal que le demuestran a ustedes cuando hablan de sistemas de ecuaciones lineales. 2x más 3y es igual a 7. 5x menos 2y es igual a 1. Ese tipo de forma de expresar una línea recta es fórmula general. ¿Qué información me dan? Mira, como dije, la punto pendiente me da información de un punto e información sobre la pendiente. O viceversa. Yo conociendo el punto y conociendo la pendiente, llego aquí. Ahora, una vez llego a la punto pendiente, despejo para la y la voy a convertir en pendiente intercepto. La voy a convertir en algo que tiene la forma y es igual a mx más b. Nota que cuando la y está despejada, esta m sigue siendo pendiente. Cuando la y está despejada en una línea recta, el número que acompaña a la x es la pendiente.
Así que si yo te digo y es igual a 5x más 2, 5 es la pendiente de esa recta. Si yo te digo y es igual a negativo 8x más 1, negativo 8 es la pendiente de esa recta. El número que acompaña a la x en una función lineal, cuando la y está despejada, es la pendiente de esa recta. ¿Sí? Y si usted le hace una resta a mx, en ocasiones también se cambia a positivo, se hacen alteraciones, llega a x más b igual a c, donde negativo a sobre b te da el valor de la pendiente. Un poco más rebuscado para encontrar la pendiente. Si te dan esta forma así, determinar la pendiente es coger este número que acompaña a la x, dividirlo entre el número que acompaña a la y ponerle un signo opuesto. ¿Ok? Bien. Así que no sería imposible hacer sufrir una función como la que acabamos de hacer de estas tres formas. ¿Sí? Porque si la función lineal les trae problemas porque quizás hay lagunas de precálculo, esto sí es precálculo. Esto sí es precálculo y esto no es álgebra. Si esto le trae lagunas, este es el momento para repasar la función lineal porque estamos trabajando con una línea. Así que vamos a hacer esa misma función que obtuvimos, y menos 9 es igual a 6 por x menos 3, la vamos a hacer sufrir los tres pasos para llegar a la ecuación general. Bien, nos hemos quedado con una sola función, determinamos su derivada, pero no se crea, nosotros vamos a trabajar con x a la 3 y con otras funciones. Bien, ¿qué va a pasar cuando en vez de x a la 2 la función es un poco más complicada? ¿Qué pasa si es un polinomio? ¿Cómo sustituyo ese x más h? Pero nosotros vamos a ver atajos, pero esta parte es crucial porque quiero que sepan que la palabra derivada y la pendiente están relacionadas. Ese fue el propósito. Los primeros matemáticos querían determinar la pendiente de una recta con un solo punto. Y eso fue lo que les trajo esta necesidad de buscar el límite cuando h tiende a 0 de una pendiente. Eso es lo que es la derivada, el límite cuando h tiende a 0 de una pendiente, donde h es la distancia entre esos dos puntos. Vamos, eso es lo que quiere decir. Así que si me permiten, voy a hacer sufrir esa ecuación en las tres formas. De esa manera, contestamos todo lo relacionado a derivada para este ejercicio, más repasamos el concepto de función lineal. Así que voy a escribir, nosotros teníamos que y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esta es la forma punto pendiente y ustedes y yo llegamos a la conclusión de que esto es y menos y1, que es 9, es igual a la pendiente f' de 3, 2 por 3 igual a 6, es igual a 6 por x menos x1 por x menos 3. Esta es la forma punto pendiente, no hay duda. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico este 6 por x menos 3? Pues mira, el próximo paso, ¿qué pasa si yo vamos a utilizar ahora esta expresión para cambiarla? Todo esto es punto pendiente, todo esto es punto pendiente. Ahora vamos a cambiar esta expresión en pendiente intercepto. Yo no lo puedo hacer aquí abajo por espacio, voy a borrar, pero ustedes lo siguen ahí abajo, ¿bien? Así que yo simplemente voy a escribir este pedazo, y es igual y menos 9, y menos 9 es igual a 6 paréntesis x menos 3. Usted sigue abajo, yo tuve que borrar. Vamos a utilizar primero la ley distributiva para romper este paréntesis. 6 por x, esto es igual a y menos 9 igual a 6 por x, 6x, menos 6 por 3, 18. Estamos de acuerdo que 6 veces x menos 3 es 6x menos 18. 6 por x, 6x, menos 6 por 3, 18. Y ahora, ¿qué hacemos? Sumamos 9 a ambos lados, sumamos 9 y ya dejamos la y sola. La y está despejada.
y es igual a 6x menos 18 más 9. Suma de signos distintos, procedemos a la recta y el resultado tendrá el signo de mayor magnitud, negativo 9. 6x menos 9. ¿Saben qué quiere decir esto? Bueno, ya estamos en la forma pendiente-intercepto. Ya la y está despejada en la función lineal. Si la función lineal tiene la y despejada, estamos en la forma pendiente-intercepto. ¿Ok? Estamos en la forma pendiente-intercepto. Déjenme revisar algún momentito, si me disculpan. Entonces, y con esto finalizo, el próximo tema va a ser continuar con este ejercicio, pero buscar otras rectas tangentes. Vean, pendiente e intercepto. La pendiente es este valor, que es 6. Y el intercepto es a qué altura yo toco el eje Y. A una altura de negativo 9. El punto 0 acompañado de menos 9 es el corte en Y. Así que imagínate, esto es 9. Menos 9 estaría muy abajo. Si te das cuenta, hace sentido que esta línea recta tocaría muy debajo de la pizarra a una altura de menos 9. Y eso, ahí sería el corte en Y de esta función. El punto 0 menos 9. Otra forma, cuando estamos tocando el eje Y, es porque X es 0. Nota que X es 2, X1, X es 0 en el eje Y. Usted sustituye aquí un 0, 6 por 0 da 0 y es igual a menos 9. El punto 0 menos 9 es el corte en Y de esta recta. ¿Ok? Así que Y es igual a 6x menos 9 es la función lineal en la forma pendiente-intercepto. Vamos a restar 6x a ver qué ocurre. Esto está en la forma pendiente-intercepto. Así que si me permiten, yo voy a tomar el 6x menos 9, y es igual a 6x menos 9. Le voy a restar 6x a ambos lados y obtengo negativo 6x más y es igual a menos 9. Algunos autores prefieren que la x tenga signo positivo, así que una forma alterna es cambiarle el signo a todo, multiplicar por negativo 1. Así que podrías decir que 6x menos y es igual a positivo 9, y ahí lo tiene en la fórmula general. No quiere decir que esta no está aceptada, pero si se prefiere cambiar el signo del coeficiente de la x, nota lo siguiente. Esto está en la fórmula general. En la fórmula general, que es de la forma ax más by igual a c. Si usted divide el 6 entre el negativo 1 y le cambia el signo, obtiene la pendiente. El opuesto de 6 entre menos 1 es el opuesto de menos 6, que es igual a 6. Ya sabíamos que la pendiente era 6, ¿ok? Así que esas son las tres formas. ¿Sí? Lo hago para repasarlo. Vamos a hacerlo con las demás rectas. Esta pregunta la vamos a hacer en la próxima clase, pero no solamente con la pendiente. Vamos a decir, determina la fórmula de la función lineal o la fórmula de la recta tangente a f de x igual a x cuadrado en el punto, y vamos a cambiar el punto, ¿ok? Vamos a hacer eso con x cuadrado y luego vamos a hacerlo con otras funciones. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Pues gracias por la participación. Nos vemos en la próxima clase continuando este ejercicio con otras preguntas sobre otras líneas rectas, y que tengan excelente tarde. Igual a usted, profesor, gracias. Igualmente, profesor. Bien, gracias por su participación.